A consulta por presentar una sintomatología caracterizada por disfagia para sólidos, ligera regurgitación y flujo gastroesofágico de 3 años de evolución que se ha acentuado en los últimos meses, presentando episodios previos de atragantamiento. Se hace aproximadamente 10 años tuvo un episodio de dificultad para la deglución con retención de bolo cárnico, siendo visto por el otorrinolaringólogo de guardia, que le practicó una esofagoscopía flexible, liberando el esófago, siendo dado de alta con dieta blanda e inhibidores de la bomba de protones. Dentro de los antecedentes patológicos se tiene que es un varón de 80 años de edad con antecedentes personales de bronquitis asmática e hipertrofia benigna de próstata, y tratamiento crónico con aerosoles y algo bloqueantes. De profesión agricultor, no fuma y sin alergias y medicamentos conocidos. Ahora bien, ya teniendo lo que es conocimiento, lo que es el caso clínico, tenemos de acuerdo a los datos del paciente, tenemos que es un varón de 80 años con antecedentes patológicos, ¿no es cierto?, de bronquitis asmática e hipertrofia prostática, no es fumador, es agricultor y sin alergias conocidas. Esto nos da a entender que es una paciente adulto mayor, la cual no tiene solamente comorbilidades leves, las cuales se van a asociar con relación a lo que es la bronquitis asmática y la hipertrofia prostática. De igual forma, de acuerdo a lo que es, de acuerdo a los antecedentes que tenemos, no tiene antecedentes digestivos, ¿ya? Lo cual, bueno, solamente lo que tenemos es un antecedente previo de la impactación alimentaria. De igual forma tenemos que hablar de lo que es la historia de la enfermedad actual, ¿ya? Antes, pero de hablar de esto, es importante que podamos resaltar sobre todo lo que son los trastornos motores del esófago, la cual lo vamos a definir como la alteración de la propagación del peristaltismo y o la relajación del esfínter esofágico inferior por lesión del sistema neuromuscular. Estas a su vez se van a dividir en trastornos que van a afectar la salida gastroesofágica y trastornos de la peristalsis. En la primera tenemos lo que es la calasia, la obstrucción funcional de la unión gastroesofágica, y en la segunda vamos a tener lo que es la ausencia de peristalsis, espasmo esofágico difuso, esófago hipercontráctil, motilidad inefectiva, peristaltismo fragmentado. Ya teniendo conocimiento con esto, ahora vamos a tratar de, o vamos a relacionar, ¿no?, con el caso clínico que tenemos. Tomando en cuenta que son 3 años de evolución, nuestro paciente tenía una disfagia progresiva, de forma que inicialmente estaba con sólidos, luego podría tener una tendencia a lo que son los líquidos. Va a haber una regurgitación de alimentos no digeridos, una sensación de reflujo gastroesofágico y episodios de atragantamiento en los últimos meses. Como antecedentes remotos, o sea, de mucho más antes, tenemos una retención del bolo cárnico, ¿ya?, el cual ha sido atendido por un otorrinolaringólogo y tratado con dieta blanca. Esto nos da a entender sobre todo que se trata de una enfermedad que está de curso crónico y esta va a estar siendo progresiva, ¿ya?, y lo que nos está causando sobre todo un trastorno motor esofágico. ¿Ya? Ahora, tomando en cuenta todos los datos que tenemos, vamos a continuar tratando de relacionar. De igual forma, el caso clínico nos indica que se han realizado unos estudios complementarios. Regresar adelante. Es una enfermedad. Primero, la enfermedad actual, ¿cuántas partes tiene? Perdón. ¿Cuántas partes tiene una enfermedad actual? Aquí la clave, ¿no? Es una buena descripción de la enfermedad actual. Ahí es donde falla. No quisiera que falle su defensa de grado, porque es incompleta y se le va a anular. Pues hay 3 partes. El inicio, o sea, cómo comienza, cómo evoluciona y el estado. ¿Cómo comenzó? O sea, ¿cómo comenzó? Si no preguntamos, no nos va a indicar. Yo pensé, señor, ¿cómo comenzó? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo evolucionó? Ahí donde decimos, esto es progresiva, ¿no? ¿Cómo es actualmente? Por ejemplo, si está totalmente obstruido, puede indicar. Fue para sólidos, después fue para líquidos, actualmente la disfagia es total, o sea, no logro tragar nada. O sea, eso es lo progresivo, ya lo del tiempo. ¿Y cómo está actualmente? Actualmente, ¿cómo se encuentra? ¿El paciente logra deglutir? Actualmente solamente tiene disfagia a alimentos sólidos. Ajá. Entonces, aquí está un poquito incompleto. O sea, ustedes veían que eso se puede, vamos a decir que es más.
tragedia y el inicio. Siempre creo que soy verbo actual cuando haga historias clínicas, inicio, evolución y estado actual. Es como cualquier enfermedad. La mujer tiene pancreatitis 2 días, comenzó con dolor, pero resulta que a los 2 días no tiene dolor. Algo no reverente. ¿Cómo evolucionó y cómo está actualmente? El doctor está asintomático, tranquilo, déjenle dieta. Es importante estas 3 partes ya para parar un poquito, no cometan ese error. Lo otro, por ejemplo, tiene síntomas de reflujo. Recibir IPPs. La pregunta es, cuando se ha hecho el análisis, ¿qué ocasiona el reflujo? ¿Qué crees que ocasiona el reflujo? Porque puede tener 2 cosas, no necesariamente una. Puede tener lo que tú estás sospechando probablemente, acalasia, digamos, ¿no? Lo otro, ¿cuál sería la otra patología que evoluciona con disfagia progresiva también? Y es frecuente en 80 años. Eso, estenosis péptica isógena. Lo otro que más allá un poquito sería el cáncer. O sea, es lo más frecuente. Lo más frecuente, digamos, estenosis péptica. Le sigue la acalasia que saca por Chagas acá y después el cáncer. Entonces, por ejemplo, un reflujo crónico predispone a estenosis. Tiene síntomas de reflujo. ¿Qué cosas ocasionan el reflujo? Los medicamentos. Tomamos salbutamol. El salbutamol, por un broncodilatador, relaja el esfínter esofágico. Yo estaba tomando alfa bloqueantes para la próstata, relajan el esfínter esofágico superior. Muchas veces, solamente ustedes identifican el medicamento, lo suspenden, si pueden suspenderlo, solucionar problemas de reflujo. A la larga pueden evitar, digamos, la estenosis. Entonces, es probable que tu paciente tenga las 2 cosas al mismo tiempo. No siempre es una, ¿ya? Porque tiene síntomas, recibió IPPs, la disfagia es progresiva, en los 2 es progresiva, ¿ya? En los 2, pero vamos a ver qué diferencia, porque no es uno, porque los otros. Vamos a ver, seguimos con sus exámenes, ¿no? ¿Qué exámenes tenemos? Como iba explicando, bueno, se ha realizado estudios complementarios con relación a lo que es el esofagograma variado, en donde, de acuerdo al informe, se tiene que es un esófago marcadamente dilatado con una estenosis filiforme inferior, cola de ratón compatible con acalasia. Este estudio complementario sobre todo nos da lo que es esta característica, ¿no? La que es cola de ratón, en donde aquí tenemos que hacer un estudio a través de un procedimiento que se denomina, ¿no? Esofagograma, en donde el paciente tiene que tomar lo que es el sulfato de bario y posteriormente se realiza rayos X, en donde vamos a tener esta característica, que en esta parte va a ser el esófago, en donde va a estar bastante dilatado, y en esta parte vamos a tener lo que es el esófago, la estenosis del esófago inferior, y lo cual nos da una característica, ¿no? De lo que es la cola de ratón. Y esto sobre todo va a estar compatible con lo que es acalasia. ¿Por qué no es estenosis péptica? Los arriba, tiene que ser estenosis, ¿por qué no sería estenosis? De acuerdo a esto, doctor, bueno, el trayecto desde el esófago hasta el recto, el intestino tiene tiene capas, ¿no? Lo que son la capa, la mucosa, submucosa, la muscular y lo que es la denticia. Dentro de la muscular lo que nosotros tenemos es lo que son los músculos longitudinales externos y lo que son los circulares internos. En medio de eso lo que encontramos lo que son las neuronas mientéricas o las de Auerbach. Entonces es ahí donde existe sobre todo el problema, ¿no? Que va a ser característico de lo que es la acalasia. Pero ahí, por ejemplo, no se ve estenosis péptica, no te diga eso. De la magnitud como la hace la acalasia, porque la acalasia tiene que ver con la peristalsis, ¿no? O sea, esa denervación de esa parte distal lo que hace es similar. Pues en este otro puede haber dilatación, pero no marcada como la acalasia. Y no se imaginen pico de pájaro con cola de ratón, ¿no? Pero con imágenes radiológicas que dijeron, bueno, pues acalasia, ¿no? Por la imagen. Y según lo que leí, doctor, sobre todo esta parte se da sobre porque también el plexo de Auerbach, pues mientérico, maneja 2 tipos de neuronas, las que son las excitadoras y las que son las inhibidoras. Estas inhibidoras son las que van a estar sobre todo relacionadas con el óxido nítrico. Y bueno, va a existir un defecto, ¿no? Si va a determinar un defecto en la producción de este ácido nítrico, lo cual va a causar, digamos, esta estenosis en el cuello, ¿no? Del esfínter esofágico inferior.
De acuerdo a lo que vamos a hacer, hemos realizado un diagnóstico, un razonamiento diagnóstico y pues nos relacionamos con lo que es la acalasia, ¿no? En donde hablamos de que es un trastorno primario caracterizado, como habíamos visto en los trastornos motores, el cual va a estar caracterizado por dos, ¿no? El aperistatismo esofágico y la falta de relajación en el esófago inferior. Y esto va a causar, ¿no?, una degeneración del plexo mientérico, sobre todo en las neuronas inhibitorias, como a su momento lo había indicado, del óxido nítrico. Esta puede ser de forma idiopática, o la cual va a ser primaria o secundaria, ¿no?, la cual puede ser de la enfermedad de Chagas. Y bueno, la fisiopatología, como a su momento le había explicado de igual forma, la cual va a causar disfagia progresiva, regurgitación de alimentos no digeridos, dolor torácico, pérdida de peso, complicaciones de la aspiración broncopulmonar, riesgo de carcinoma epidermoico. Con relación al caso clínico que nosotros vamos a atender, tenemos lo que es la disfagia progresiva a sólidos y líquidos, una regurgitación de alimentos no digeridos y episodios de impactación, lo cual ha sido a través de los años y está compatible con un trastorno esofágico que a causa de eso es relacionado con lo que es la acalasia. Ese antecedente de atragantamiento, hace 10 años, ¿qué te sugiere? De que ha existido un peristaltismo esofágico, doctor. Porque el paciente a veces viene por eso, la guardia, doctor, estoy, no sé, me he atragantado. Pacientes de tercera edad que vienen por atragantamiento, lo primero que ustedes pensar, uno, está más práctica, acalasia, casa. Listo, eso siempre piensan. O sea, y él les va a decir, pero doctor, acá no siento, acá se me quedó la comida y no se me dificulta respirar. Entonces, como está atragantado, entonces, eso tiene el cuerpo extraño. Pero ojo, ¿no? Siempre piensan, atragantamiento, no lo pasen así como que no pasó nada. Le está indicando que alteración de la progresión del bolo. Hay alteración. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo que se altere esta progresión? ¿O qué está alterando esta progresión? Estenosis, piensen más frecuente. ¿Por qué? Porque los pacientes de la tercera edad tienen hernia de hiato, así como las hernias en general son de la tercera edad, también las de hiato. Entonces eso predispone a reflujo crónico, ¿ya? Y reflujo con estenosis y fibrosis. Estenosis, acalasia y cáncer, o pseudoacalasia. Entonces es importante, no solamente digan, no, ya le han retirado el cuerpo extraño. No, repito, en tercera edad siempre hay algo que hace eso. Y lo otro es, miren, en 10 años previos a la consulta, ya tuvo este problema. O sea, son cuadros crónicos, ya no son cuadros agudos. Entonces llevan tiempo. Por ejemplo, si la complicación fuera Chagas, la etiología fuera Chagas, secundaria Chagas en nuestro medio, qué porcentaje de pacientes hacen complicaciones en nuestro medio? En Bolivia. ¿Cuánto es el porcentaje? O todos los chagásicos infectados hacen Chagas, o hacen complicaciones. ¿Qué porcentaje? Pero les van a preguntar, chicos. Le van a indicar, pero doctorita, yo tengo Chagas, mi mamá tiene Chagas, y se le diga, ¿tiene alguna sintomatología? ¿Tiene algún problema? ¿Dolor de pecho? ¿Taquicardia? ¿Qué sé yo? ¿Alguna alteración cardíaca o síntomas cardiológicos? ¿Tiene alteraciones de tránsito? ¿Tiene constipación? Por ahí le digo, no tengo nada. Entonces una fase y determina, nada, es sintomático, puede morirse con esa fase ya crónica, sin complicaciones. ¿Pero qué porcentaje realiza esa complicación? Entre el 60 al 70%. No hace. Entre el 60 al 70% de los infectados no hacen complicaciones. Por ejemplo, todos los de Vallarta, todos tienen Chagas. Todos. Pasa ya a Totora, Punata, todos tienen Chagas. Imagínense, estuvieran los hospitales llenos, ¿no?, de complicaciones, pero no lo hacen todos, ¿ya? Solo hacen el 60-70%. No hacen 60, miren, el 60-70% no la realiza. ¿Y quién realiza apenas el 40 o 30-40%, si ustedes quieren? Hace complicación. El paciente puede tener las dos pruebas positivas y se muere con el Chagas y no hace ninguna complicación. Ya, no necesariamente el tener la infección hace que tenga complicación, no necesariamente. Y eso es importante, solo el 30 al 40% hace complicaciones cardíacas o digestivas, a veces mixtas. ¿Ya? ¿A partir de qué edad empieza a presentar las complicaciones? Si fuera Chagas. Sí, a ver, los 20, 30 años empiezan las complicaciones. Por ejemplo, si hasta los 50 no ha hecho, no va a ser. ¿Ya? Entonces, a partir de los 20, 30 años empiezan las complicaciones, tanto cardiológicas, tanto digestivas, ¿no?
En el hospital, pero no tiene un dolicocol o un megacolon, sí. Pero y el corazón normal, arritmias no, electro normal, todo normal. Entonces solamente complicaciones digestivas, ¿ya? Ojo, pero a partir de los 20, 30 años empiezan esas complicaciones. Si no ha hecho, no la va a realizar, así que tranquilos, ¿ya? Obviamente el tratamiento es, mientras más antes hagamos el tratamiento, mejor, ¿no? Y a las mujeres peor todavía, ¿no? Ahora se hace detección temprana, ¿no? Porque eso es para cortar la cadena de transmisión. Y ahora les hacen a todos los árboles, ¿no? ¿Ya qué más estamos? Como diagnósticos diferenciales hemos llegado a 4, pero también podríamos incluir ahí complicaciones chagas, ¿no? Pero hay como una pseudoacalasia o cáncer, cáncer, podríamos decir que sí, porque ya tiene el paciente una edad muy avanzada. Y podríamos decir que no, porque ya sería muy crónico y indicios de cáncer ya muestra más adelante, y tampoco había una pérdida de peso muy marcada, entonces hemos descartado eso. Su examen físico es normal, ¿no? Ajá. No tiene nada, ni anemia, nada. Su examen físico normal, ¿con qué te descarta acá? Sí, entonces como segundo podríamos decir que es una estenosis esofágica inflamatoria, pero dijimos que no, porque la disfagia en estos casos no es progresiva, solo es para sólidos, y presentó progresiva, entonces también la descartamos. En el caso del espasmo esofágico, también tuvimos que descartarlo porque no tenía dolor torácico, y en la mayoría de los espasmos se presenta como dolor torácico, entonces no lo descartamos por ese motivo. Y la esclerosis múltiple también lo descartamos porque no presentó sintomatología autoinmune, entonces lo descartamos por ese motivo. Como diagnóstico, como laboratorios útiles para poder ir descartando, podríamos pedir una serología para Chagas, que eso es muy importante porque en Bolivia también presenta zonas endémicas. También podríamos pedir anticuerpos en caso de que estemos sospechando de esclerosis. Podemos pedir la hemograma más que todo para ver el estado nutricional que se encuentra el paciente. Y como salió relativamente estable, entonces podríamos descartar. ¿Cuál sería la prueba estándar o gol estándar para el diagnóstico de acalasia? ¿Cuál es? El gol, ¿Qué te dice? Aquí está, esto es acalasia. No, es manometría esofágica. Manometría esofágica de alta resolución. Y así haríamos una radiografía de tórax en caso de que tenga alguna complicación de la aspiración o una neumonía. Para confirmar el diagnóstico, como dijimos, que sería algo con estándar, y también podemos clasificarlo en la clasificación de Chicago, que en el primero sería que ya no existe el peristaltismo, entonces básicamente está casi paralizado el esófago. En el segundo ya sería, también hay disminución del peristaltismo, pero esto tiene un mejor pronóstico y relativamente ya es más curable. En el caso 3 ya hay contracciones espasmódicas. Ya para el tratamiento podríamos pedir, dependiendo también de la edad, ¿no? En las personas jóvenes que tengan una buena... Ya, eso, ¿dónde está la base del tratamiento? La cirugía. Pero es que también la digamos, cirugía... es la primera línea, perfecto. Pero ¿dónde tendrías que incidir, digamos? ¿Dónde tendrías que enfocarte en el manejo? Todos los manejos están enfocados en un solo lugar. Cambiar de hábitos al paciente, porque hay pacientes que se echan cuando nivel Más concreto, ¿dónde tú te enfocarías? Digamos, ¿dónde te enfocarías en el manejo? En el área neuronal. Pero ¿dónde? ¿Qué parte, digamos, del software? El problema no está en el caries, ¿no? El problema es el caries, ahí tenemos que nosotros enfocarnos ahí. La cirugía, toda la cirugía, los medicamentos, dilataciones, tienen que ir ahí. Porque no se olviden que ese esfínter está cerrado, no se relaja. Entonces vamos a ver que todo el tratamiento va a ir a incidir en esa parte del esófago, ¿ya? Porque el problema está ahí, la base de esta enfermedad, la clase está ahí. Entonces, después vamos a ver, no te preocupes, pero la base está ahí, ¿ya? ¿Qué más? Ahí vamos. Y como diagnóstico final hemos concluido que sí tenía una acalasia primaria, porque ya tenía un antecedente ya progresivo de disfagia. Entonces, disfagias y recuperaciones, y también hay hallazgos típicos como la cola de rojo en las radiografías. Muy bien, un aplauso, por favor. ¿Cuándo vamos a hacer cada clase? ¿Por qué es importante esto? Por esa base
No importa que nos equivoquemos, por eso la idea es ir aprendiendo y nosotros un poquito guiarlos en la conducta, ¿ya? Pero quiero que vayan haciendo ese ejercicio de discusión. Doctor, para mí no es, digamos, el diagnóstico clínico, porque siempre primero es clínico. No, por esto, para mí parece esto. Yo quiero que ustedes hagan esa discusión, ese análisis. No me parece, por esto parece esto. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el examen de elección? ¿No? ¿Cuál sería el por esto? ¿Por qué sería el diario diferenciar esto? Por esto. Tienen que hacer un análisis un poquito más. Vamos a ver, este es simple, porque vamos a ver después laboratorio, vamos a ver tomografías, vamos a ver mucho otro examen. Pero vamos a ver, vamos a ir intentando ahora. Se va, siempre les digo, no memoricen, siempre entiendan. ¿Ya? Cuando hablamos de trastornos motores del esófago, ¿a qué nos estamos refiriendo? A trastornos que tienen que ver con la peristalsis, la relajación del esfínter esofágico inferior. Hay problemas ahí, ¿ya? Pero esta alteración de la motilidad del esófago y de sus esfínteres tiene que ver con un común denominador. ¿Cuál es el común denominador que altera y hace que existan trastornos motores? Las alteraciones neuromusculares. Por trastorno motor, la motilidad, el peristalsis tiene que ver con una alteración, función neuromuscular. Los músculos solitos no se contraen, ¿no? Alguien los estimula. Ahí tenemos el plexo mientérico. ¿De quién depende? ¿De qué plexo nervioso depende la motilidad? Del plexo mientérico de agua. Él está en medio de los dos campos, ¿no? De la longitud, ahí está. Y él depende de la motilidad. Pues si hay una alteración nerviosa de ese plexo, lógico, va a haber alteración muscular. Entonces vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo acá, ¿por qué comprometen los 2 tercios distales más que los dos, o todo el esófago? Porque los 2 tercios tienen músculo liso. Como dicho, el tercio superior, ¿ya? Es músculo estriado. El tercio medio es estriado y liso. En cambio, el tercio inferior es liso. Los 2 tercios inferiores tienen control involuntario. El superior tiene control voluntario. ¿Ya? Entonces, miren, por eso es que la patología tiene que ver más con el tercio distal. Ahora, miren esta imagen. Cada imagen nos tiene que hacer entender. Por ejemplo, acá, yo tengo que saber cómo está dispuesto, qué función cumple cada parte, lo he dicho. No solamente miren, es decir, yo tengo una capa, miren, circular interna y una longitudinal externa. Y al medio está el plexo de Auerbach. Pero miren la disposición. ¿Cómo está la capa circular? En círculo, concéntrica. ¿Ya? En cambio, la capa longitudinal tiene un trayecto axial, ya de arriba para abajo. Entonces, cada capa cumple una determinada función en la peristalsis. ¿Ya? Cada capa, miren. Vamos a ver qué importancia es esto. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, en la capa interna, quien sí es el esfínter esofágico inferior, ¿cuál es el músculo? ¿La circular o la longitudinal? ¿Qué músculo sí es el esfínter? O sea, la circular. Entonces, todo el tratamiento quirúrgico, la miotomía endoscópica, el tratamiento quirúrgico, va a ir a disfuncionalizar esta capa circular. Vamos a incidir, vamos a una miotomía de este músculo. En la endoscópica la vamos a retirar. Pero ojo, al retirar esta capa, si bien esta capa no se olvide, cumple una función de cesar con una determinada presión en el esfínter, al retirar esta capa hay una complicación. No se olviden que es parte, este esfínter es parte de la barrera antirreflujo. Si yo le saco, va a haber reflujo. Por eso es que la cirugía hace una cirugía antirreflujo. Además de incidir sobre estas capas, hace una cirugía antirreflujo que se llama cirugía de Dohr. Pero esto es importante, miren, esto me interesa porque la peristalsis tiene que ver con esta interacción de estos dos músculos, una circular y una longitudinal. ¿Qué hace la capa circular? Miren, hace con una contracción radial, disminuye el diámetro de la luz, genera una presión de propulsión, como que empuja, y al mismo tiempo evita el circuito. Es como un anillo, ¿ya? Que va empujando siempre que el bolo vaya progresando. ¿Y qué hace la capa longitudinal? Hace una contracción en sentido axial. ¿Qué hace? Acorta el esófago. El uno se cierra y el otro se acorta. El uno se cierra, pero ambos hacen que el bolo vaya propulsándose hacia abajo, vaya progresando hacia abajo. Pero tienen diferente función. ¿Ya? ¿Por qué les mostré esto? Porque vamos a incidir en la capa circular. ¿Ya? ¿Por qué? El problema está en el esfínter esofágico inferior y lo que vamos a ver disfuncionalizar esta capa circular. ¿Ya? Decíamos que, por ejemplo, existe esta inervación. Esto ustedes ya lo han visto. A ver, pero doctor, acá.
Toda la inervación autónoma del parasimpático, ¿no bien? Un parasimpático anterior, parasimpático posterior, va a hacer conexión ¿dónde? En la parte más interna del músculo, hace conexión con el plexo mientérico de Auerbach, ¿no? De ambos depende de la motilidad, ¿no? Este control autónomo, simpático y parasimpático, tiene conexiones muy importantes con este plexo. ¿Ya? Y mira, ahí están todas las capas, ¿no? La capa circular, la longitudinal. Pero vamos más allá. Como esta conexión, porque el problema es neuromuscular, ¿ya? Cualquier problema en esta inervación, ¿ya? Miren, va a disfuncionalizar el esfínter. Miren, aquí tenemos el parasimpático, simpático, y aquí está nuestro plexo mientérico de Auerbach. Miren cómo está intercomunicado, ¿no? Neuronas que van, neuronas que vienen. Ahí abajito tenemos nuestro plexo submucoso de Mehler y el epitelio. Entonces, dijimos, por ejemplo, en la motilidad, en el peristaltismo, ¿cuál es el principal estímulo? La distensión. El principal se distiende porque ahí tenemos mecanorreceptores que captan esa presión, o el cambio de presión. Mecanorreceptor, se distiende, el bolo lo distiende, inmediatamente desencadena el peristaltismo, neuronas sensitivas van hacia el plexo mientérico y neuronas motoras bajan y generan el peristaltismo. Hemos dicho, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, hay un mecanismo que tiene que ver con el clearance esofágico. ¿No ves? Era una función. ¿En qué consistía este clearance? En la limpieza del esófago. Todo que se fluía, el clearance lo limpiaba. ¿Qué cosa lo irritaba? La presencia de sustancias químicas. Claro, ahí tenemos quimiorreceptores, percibían esta sensación, ¿no ves? E inmediatamente iba este estímulo a través de una neurona sensitiva, plexo mientérico y prementérico, otra vez una neuromotora y le decía peristalsis. Entonces, ¿qué es lo que hacía este reflujo ácido bajo? El peristaltismo. Si no hay peristaltismo, no hay peristaltismo. Dijimos, hay una enfermedad que alteraba esto. ¿Qué enfermedad era? La escleromielitis. Entonces es un tubo rígido que no se contrae, por lo tanto predisponía a mucho reflujo. Pero este dibujo, miren, este es más interesante, ¿ya? Y es lo que quería explicar Wilfredo, ¿ya? La inervación, porque es la base para entender todo, ¿ya? Miren, a nivel, porque igual desde acá, mira, desde el esfínter inferior, van a ir neuronas sensitivas hacia el núcleo dorsal del vago, y neuronas motoras van a bajar. Pero miren, acá abajo tenemos dos tipos de neuronas parasimpáticas, ¿ya? Dos neuronas, unas que son inhibidoras y otras que son excitadoras. Las neuronas excitadoras liberan un neurotransmisor, se llama la acetilcolina. Esa es contracción, sí es, contracción, sí es, ¿ya? Pero las neuronas inhibitorias liberan otros neurotransmisores. ¿Cuáles son? El poliperoxidintesidad vasoactivo y el óxido nítrico. Estos relajan. O sea, así funciona, ¿no? Se liberan, se relajan, se contraen, se relajan, se contraen. ¿Qué pasa en la eclasia? ¿Qué neuronas se dañan? Las neuronas inhibitorias. Por tanto, el esfínter no se relaja, no libera sus neurotransmisores, entonces predominan más las neuronas excitadoras. Sí. Por eso es que vamos a ver, por ejemplo, la inyección de Botox, de toxina botulínica, lo que hace es inhibir la liberación de acetilcolina de estas terminaciones y los relaja. Entonces, esto es importante, chicos, ¿ya? Hay neuronas inhibitorias y hay neuronas excitadoras. Cada uno con su neurotransmisor, ¿ya? Entonces, la acetilcolina va a liberar la acetato, ¿no? Las neuronas excitadoras. La parasimpática libera su neurotransmisor excitador y las otras neuronas inhibitoras también la van a liberar. El problema está en que en la calasia esa denervación de esta parte nerviosa compromete las neuronas inhibitoras. Por lo tanto, el esfínter no se relaja. Entonces, eso es importante para que entienda un poquito en qué consiste toda esta enfermedad. Bueno, entonces cuando ya vemos esto, decimos, pues ya es fácil, ¿no? Entonces los trastornos pueden ser, miren, muy altos, que son raros, trastornos, digamos, del esfínter superior, o que pueden ser más que todo, los más frecuentes son los del esfínter superior, o los trastornos de la peristalsis. Ahí tenemos los trastornos del cuerpo del esófago, vamos a ver con el peristaltismo, tiene que ver con el peristaltismo y con la relajación del esfínter superior. Y ahí tenemos patologías, por ejemplo, ¿qué cosas pueden desencadenar estos trastornos? Tenemos causas primarias y causas secundarias. Cuando decimos causas primarias, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctor? ¿Cuál es causa primaria?
identificada. Se llama una etiología identificada. ¿Ya? Es primaria, es idiopática, esas condiciones no las sabemos. ¿Ya? Pero ojo, pero hay secundarias. En nuestro medio, la principal causa de trastorno o acalasia, digamos, relacionado con la acalasia es el Chagas. En nuestro medio es el Chagas, lo decía, pero gracias a Dios no todos hacen esta complicación, por suerte, ¿no? Yo solo el 30-40% hacen complicaciones digestivas y cardíacas. Ahora, ¿qué ha cambiado, digamos, y les pueden preguntar lo último en diagnóstico? El manejo y el tratamiento dependen de una adecuada clasificación. Entonces, miren, si es un trastorno de la motilidad, yo tengo que medir primero la fuerza de contracción del esófago y la fuerza de contracción o cierre también del esfínter esofágico inferior. Voy a medir eso, la fuerza de contracción, ¿ya? Entonces, esta fuerza de contracción, ¿cómo la puedo medir? A través de un estudio. Entonces, ¿qué estudio me permite medir, por ejemplo, esta actividad contráctil? Nos proporciona esta imagen de alta definición, es como una imagen topográfica de todo el esófago, pero en colores. En color. La manometría es eso, ¿no? Nos permite medir, pues medir la presión. Y miren, la presión de contracción se mide en escala de colores. ¿Ya? Por ejemplo, si existe peristaltismo, ustedes miren, este es un trago de baño, eso fue una manometría normal. Ustedes saben que está el esfínter esofágico superior, que es la deglución, una vez que uno ha tenido, se va a tomar un poquito de bario, entonces, o líquido, o cualquier alimento, miren, va progresando el bolo. A medida que va progresando el bolo, el esfínter esofágico inferior se va abriendo, se tiene que relajar porque tiene que llegar al estómago. Entonces, ¿qué hace que llegue ese bolo hacia el estómago? El peristaltismo. Por ejemplo, acá, ¿hay peristaltismo o no hay peristaltismo? Que esté propulsando este bolo líquido sólido. Ay, miren, si este color rojito, ¿con qué fuerza está contrayendo? Más o menos coloquémosle, digamos, 320 a 140 milímetros de mercurio. Con escala de colores, este estudio nos permite identificar si el trastorno está acá en el cuerpo del esófago, que tiene que ver con la peristalsis, ¿ya? O el problema está en el esfínter esofágico inferior, que no se relaja. ¿Ya? Entonces, gracias a este estudio, ¿ya?, de la manometría, entonces se ha hecho esta clasificación. Por ejemplo, había la versión 3.0, ahora es la versión 4.0. Los clasifica en dos trastornos. Trastornos que tienen que ver con la salida de la unión gastroesofágica. Por ejemplo, ¿qué trastorno por manometría tiene que ver con la salida de la unión gastroesofágica? La acalasia. Esa es la pregunta que siempre les hacen, ¿ya? La acalasia es un trastorno motor, sí. Donde dentro de la clasificación, le dicen, de Chicago o por manometría, está en el grupo de trastornos del flujo de salida. ¿El problema dónde es? El problema es de vaciamiento esofágico. El esófago no puede vaciar su contenido, ¿ya? Y este otro trastorno es la obstrucción funcional de la unión. Es un trastorno muy raro, ¿ya? Entonces vamos a ver más acalasia, ¿ya? Ahora, este estudio me permite entonces estudiar esta parte. ¿Se relaja o no se relaja el esfínter esofágico con normalidad? Y para ver también, ¿existe peristaltismo o no existe peristaltismo? En escala de colores, entonces van a hacer un diagnóstico. ¿Hay o no hay? Por ejemplo, si ustedes no tuvieran este color, fuera solo todo celestito azul, ¿qué tipo de acalasia sería? ¿Acalasia? Tipo ya, vamos a ver un poquito más adelante cómo lo clasifican, ¿ya? Pero cuando veamos eso vamos a decir, es tipo 1, es tipo 2, es tipo 3, ¿ya? Pero entonces, esta manometría me permite clasificar en trastornos de la peristalsis. Puede haber ausencia de peristalsis, igual acalasia, ¿ya? Puede haber espasmo esofágico distal, porque decían, cuidado, porque esta clasificación me permite identificar espasmo esofágico distal. Puede haber un esófago hipercontráctil con una presión, vamos a ver, mayor a 800, o puede haber una motilidad esofágica inefectiva, ya que no cumple esa función de propulsión. Entonces, gracias a este estudio, voy a ver dos, trastornos del flujo y trastornos de la peristalsis, ¿ya? Vamos a ver un poquito más enseguida. Bueno, entonces, la acalasia, ¿ya?, es una obstrucción funcional al vaciamiento esofágico. El problema está acá.
el esófago no se puede vaciar porque su esfínter esofágico inferior no se relaja. Al no relajarse, ¿qué va a hacer? Por un lado, no va a permitir el bajo del borde, y por otro lado, como es un trastorno nervioso que compromete esta parte del esfínter, también el cuerpo del esófago, el esófago se va a dilatar y pierde la peristalsis. Ya pierde la peristalsis. Entonces, por eso se caracteriza por falta de relajación del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Y o trastorno a la peristalsis, ausencia o pérdida de la peristalsis. Por dos cosas se caracteriza la galaxia: falta de relajación y pérdida de peristalsis, ¿no? Y eso tiene. Ahora, esto será importante, por ejemplo, esto de la epidemiología, ¿qué dice? Sería importante ver hacer un diagnóstico epidemiológico. En nuestro medio la incidencia no es mucha, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, en todo el año, ¿cuántos debéis de haber? Uno. O sea, en la consulta no se ve mucho, ¿no? Porque después dicen, miren, ¿cuántos casos tenemos? Es un caso por cada 100.000 habitantes, la prevalencia de 10 casos, no es muy frecuente, ¿ya? En nuestro medio, lamentablemente acá, esto obviamente son datos más de países que están, bueno, americanos, ¿no? Acá no tenemos, porque lamentablemente no hacemos estudios, ¿no? No tenemos estudios todavía, así que digan, en Bolivia o aquí cerquita, Chile, todavía no tenemos que digan cuánto nuestra incidencia es relacionada a Chagas, ¿ya? En relación a hombre, ¿quiénes padecen más de enfermedad entre hombre y mujer? Uno, ya no hay una predilección. Pero miren, si bien esta incidencia aumenta en la séptima década, como el paciente que hemos estudiado, dice que hay un segundo pico entre los 20 a 40 años. En nuestro medio, no es el segundo pico, en nuestro medio es el primer pico, ¿ya? Acá es donde se presenta esta complicación, entre los 20 a 40 años, cuando es por Chagas, ¿ya? Cuando es idiopático, puede ser a partir de la séptima década de la vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora? ¿Por qué se produce daño nervioso? ¿Qué ocasiona el daño nervioso? ¿Ya? Mire, tiene que ver con autoinmunidad. ¿Ya? Es decir, cuál sea la noxa que desencadena esta enfermedad, porque esto es autoinmune, un paciente con predisposición, pero dice, por eso no todos los pacientes chagásicos realizan esta complicación. Depende de su inmunidad. Inclusive entre hermanos somos diferentes, ¿no? Ustedes han visto en el Chagas, ¿qué ha pasado en el COVID? Todos han ido a la terapia, ¿no? Algunos han ido, algunos no. Y entre hermanos mismos también somos diferentes. La inmunidad depende de cada persona, chicos, ya no tenemos, pero depende de este componente inmune en el paciente, ¿ya? Cualquier infección, digamos, Chagas, herpes, va a desencadenar una respuesta y va a formar autoanticuerpos, pero contra el plexo mientero. Va a dañar ese plexo nervioso. En esa inflamación, ese proceso autoinmune inflamatorio, ¿ya? Va a ocasionar ¿qué? Una neuritis o una ganglionitis. Y ese proceso inflamatorio, obviamente esto no es agudo, en el tiempo es crónico, ocasiona una destrucción neuronal progresiva. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con autoinmunidad, respuesta inmune ante cuerpos antimientéricos, pero en pacientes con predisposición genética. Por eso es que no todos hacen esta complicación, ¿ya? No todos hacen esa complicación. Entonces, ¿de qué depende la fisiopatología? La base de la fisiopatología tiene que ver con esto desequilibrio neuroinhibidor. El problema está en la neuroinhibición, ¿ya? Por lo tanto, miren, al ver un número menor de células ganglionares inhibitores de estos plexos, ¿ya? Va a haber ¿qué? Un desbalance de neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores van a estar en mayor cantidad? La acetilcolina. ¿Y quiénes van a estar en menor cantidad? Después dice un desequilibrio neuroinhibidor. Esta cantidad de acetilcolina va a ser hipertonía y falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Ya sabemos, el problema está ahí. Entonces, la manometría de alta resolución clasifica, y lo vamos a ver más adelante, en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Siempre les pregunta, por ejemplo, de estos tres tipos de acalasia, ¿cuál es la acalasia más frecuente y tiene mejor pronóstico? ¿La tipo 1, la tipo 2 o la tipo 3? Por ejemplo, la tipo 1 es clásica, es un esófago clásico. No se contrae, no tiene infección. ¿Qué dice Wilfredo? ¿Tipo 1, tipo 2, tipo 3? Tipo 2.
¿ya? La tipo 2 que tiene esta presión y decimos, eso hay que vamos a ver. Esta tipo 2 es la que tiene, lógico, es la más frecuente que tiene y tiene mejor pronóstico. Les repito, eso es pregunta de examen, siempre le indica, ¿ya? De los tres tipos de calasia, tipo 1, tipo 2, tipo 3, 1 la clásica, 2 que tiene presurificación esofágica y 3 la espástica. ¿Cuál es la calasia más frecuente? La tipo 2, eso vamos a ver más adelante, ¿ya? Y además esa es la que tiene, es más frecuente, pero al mismo tiempo es la que tiene mejor pronóstico, responde muy bien al tratamiento, ¿ya? No se olviden, la tipo 2, tipo 2. Bueno, y otra viene las causas de acalasia secundaria o pseudoacalasia, ¿no? Entonces, las pseudoacalasias, por ejemplo, pueden ser tumorales o pueden ser no tumorales. Entre las no tumorales, ¿cuál es la principal causa no tumoral? El Chávez en nuestro medio. ¿Cuál es la causa secundaria tumoral? El adenocarcinoma. Listo, ¿cuál es otra? Entonces, esto es importante. El resto, no lo diagnosticamos, rara vez ya. Pero adenocarcinoma de Cáceres es muy frecuente, muy frecuente. Por ejemplo, en el paciente de Fifredo, ese paciente, la radiografía no era suficiente. ¿No ve? Podríamos descartar, por ejemplo, un problema de estenosis péptica o podríamos descartar con endoscopía a lo mejor algo de adenocarcinoma. Entonces, a mayor edad, no se olviden que la disfagia es un síntoma de alarma. Ya basta, el paciente tiene disfagia, se impone la endoscopia. Hay que hacer endoscopia. ¿Ya? Y en la endoscopia nos encontramos, doctor, había sido cáncer. Había sido cáncer. Entonces, síntoma de alarma, mayor edad. Ojo, miren, tiene mayor edad, tiene disfagia y tiene anemia, cáncer. Endoscopia. Ya de ahí no hay que perder, digamos, en radiografía. Ya también el endoscopio, ¿no? Directamente el endoscopio, ¿no? Y el endoscopio, obviamente, miren, vamos a ver estas lesiones. Lo que quiere el endoscopio, justamente, miren, en la parte distal del esófago, ver esto. Si bien, digamos, hay pseudoacalasia, hay cáncer que simula una acalasia, pero miren, la misma acalasia, ¿ya? Es un factor de riesgo, vamos a ver, para, ojo, carcinoma escamoso o adenocarcinoma. Pero estos síntomas son importantes también, ¿no? Entonces no se olviden, si el paciente viene por estos síntomas, por ejemplo, en la consulta, yo, este mes he debido tener, por ejemplo, hasta ahora unos 5 pacientes, ¿ya? Con problema de disfagia, ¿ya? Y de esos 5 pacientes, la mayoría era por estenosis péptica, digamos 3, ¿ya? Uno era cáncer y el otro era acalasia. Entonces, miren, los 3 tienen casi la misma sintomatología, ¿no? En la estenosis es progresiva porque esa inflamación lleva tiempo. En la acalasia, ese trastorno nervioso también es progresivo. Y en el cáncer, esa obstrucción del lumen también es progresivo, ¿ya? Entonces, como que, wow, entonces disfagia progresiva para sólido y líquido. Al principio solamente pasa, digamos, es para sólidos. ¿Y por qué después es para líquidos? ¿Qué significa que la disfagia sea, además de sólidos, sea para líquidos? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Claro que el compromiso de ser, ¿no? Es decir, si sólidos ahora ni los líquidos pasan, doctor, tiene una disfagia para sólidos, pero ahora tienen que ser para líquidos. Entonces, dice, doctor, no puedo ser pasar. Todo lo devuelvo, se me queda acá, se me queda en la garganta. Pero, ¿y come carne? No, porque es imposible, no pasa, se queda acá, ¿no? Yo lo devuelvo, entonces empieza a tener cialorrea y regurgitación. Pero no ácida. Entonces la disfagia, la regurgitación no ácida, es típica de estos casos. Claro, es no ácida cuando ya está sumamente cerrado, ¿no? Porque es claro. Entonces no es ácida porque el contenido no tiene que ver con el estómago, ¿no? Ojo, otra pregunta, les preguntan siempre el examen. ¿La regurgitación en la acalasia es ácida o no ácida? No es no ácida, ¿ya? Porque hace cerrado el espíritu, no tiene que ver con ácido. Entonces, ¿tiene dolor torácico retroesternal? ¿Por qué, por ejemplo, tuviera que tener dolor torácico? Que a veces puede ser un espasmo esofágico distal, puede ser un espasmo esofágico distal. Dice, doctor, a lo mejor un síndrome coronal, pide troponinas, pide enzimas, pide electrocardiograma. ¿Por qué podría tener dolor? Porque no se olvide que el peristaltismo, por ejemplo, el cólico biliar, el cólico distal duele. El esófago tiene peristaltismo, él trata de vencer este obstáculo, ¿ya? Entonces hay cierta, porque se dilata, pero trata de vencer y expulsar ese contenido, ¿no? Entonces puede haber un poquito de dolor torácico, pero mucho esto está relacionado con espasmo esofágico distal. ¿Por qué tendrá pérdida de peso?
porque los alimentos no llegan. Sí, eso no llega al paciente. El paciente es un paciente enflaquecido. ¿Ya? ¿Por qué? No llega, ¿no? ¿Por qué habrá, por ejemplo, aspiración pulmonar? Con las ejemplificaciones que el paciente las tiene. ¿No? A ver, neumonía de repetición, pues tiene broncoaspiración. ¿Ya? Entonces, siempre piensen, ojo, en tres cosas, ¿no? Por eso al paciente, ¿por qué es importante esto? Cuando un paciente de la tercera edad viene a la consulta de la doctora, piense siempre, usted la primera pregunta, ¿usted, señor, de gluten normal sus alimentos? Porque estoy viendo patología digestiva. ¿Ya? Dice, no, doctora. Si no le preguntas, no te va a decir. Doctora, acá se me queda el alimento, ¿no? Ya está atragantamiento, ¿no? O lo devuelvo. ¿Pasa estómago? No pasa, doctora, acá se queda. El problema es disfagia. ¿En qué cosa puede pensar? Estenosis, péptica, acalasia, cáncer. Listo, inmediatamente, ya. Pero mire, una sola pregunta ya me está dando el diagnóstico, ¿no? Ya me está dando el diagnóstico. Cuidado que hagan lo que ha pasado, por ejemplo, el paciente hospitalario, tenemos un paciente con linfoma, entra a la emergencia, tiene el examen pleural, ¿ya? Tiene ganglios acá, ganglios inguinales, axilares y todo, y con el examen pleural dicen, este paciente sí tiene linfodenopatía, parece un problema linfático, linfoma. Y la pregunta es, ¿tiene síntomas digestivos? No, doctor. De gluten bien, se alimenta el evacúan normal. ¿Qué debe ser la conducta? Está una semana ahí. Biopsiaria y a su casa. Porque necesita inmunoterapia. O sea, mire, si no tiene síntomas, yo tengo que identificar, ¿tiene síntomas digestivos que ameriten estudio? Porque el problema puede estar aquí arriba, chicos. El problema es en el esófago. Siempre pregunten, ¿la deglución es normal o no? ¿Para sólidos o para líquidos? ¿Tiene atragantamiento, tubo o no? Como es antecedente, dicen, antecedente de, por ejemplo, de atragantamiento hace 10 meses o hace 10 años. Un problema en el esófago. No sé cuál es la causa, el problema es en el esófago, ¿no? Y ahí tengo que buscar los diagnósticos, ya tengo que ver los diagnósticos. Bueno, entonces miren, obviamente va a haber paciente que está con acalasia, está inmunodeprimido, puede influencia por cándida, se puede broncoaspirar, hay una dilatación progresiva, pero esto es importante, si bien el primer diagnóstico va a ser un adenocarcinoma, miren, la acalasia también es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de esófago, especialmente el carcinoma escamoso o el adenocarcinoma. Ahora, vamos al diagnóstico. Por ejemplo, ¿sería bueno pedir una placa? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Qué dice, doctor? ¿Lo pedimos? Sí, esto va a encontrar. En digestivo siempre es bueno pedir placas. Y a veces uno dice, pero si estoy viendo patología de esófago, ¿qué tendría que medir en la placa? Medias. Sí, pero doctor, no pidan, mire mediastino. Este mediastino no es normal, es un mediastino sumamente ensanchado. ¿Hasta qué se la hará cardíaca? Mira, entonces el corazón acá. Inclusive este paciente parece que tiene un poco de cardiomegalia. Pero miren, esto es un mediastino ensanchado. Todo esto es un megaesófago. Un megaesófago por chakras. Entonces siempre vean esto, siempre pedimos esto, ¿no? Por ejemplo, hay dos patologías que comprometen el mediastino. ¿Qué patologías comprometen el mediastino? Una es la cáncer. ¿Y la otra patología cuál es? La hernia de hiato. La hernia de hiato. Por ejemplo, si yo veo acá un nivel hidroide acá, digo, este tiene una hernia de hiato tipo por deslizamiento. Entonces la camarita tendría que estar acá, pero no está acá. Ya, cuidado. Entonces, dos cosas, ¿no? Ahora, digo, bueno, entonces la radiografía me puede dar luz, sí. Claro, esto de que me va a orientar más y me va a guiar y me va a indicar que realmente hay alta sospecha de acalasia, va a ser el esófago varital, ¿no? Miren, como el esófago acá, yo lo doy el vario al paciente y el vario acá pasa, pero con poquita dificultad y el estómago no se demuestra, ¿no? Está más esta imagen pico de pájaro y acá lo mismo, además que está dilatado el esófago. Entonces, esto te dice, doctor, aparte de tener esto, parece que tiene otra complicación, es un esófago sigmoideo grande, ¿ya? Ahora, miren esta imagen también es bien importante. La acalasia no es una enfermedad. Primero, ojo, es incurable, no tiene cura, ¿ya? No tiene cura. Por ejemplo, si al paciente con Chagas, yo le voy a hacer con megacolon, le voy a sentir esa parte del colon que está dilatado, el sigmoides, ¿recidivo o no recidivo?
años, 3, 4, otra vez doctor está con su mega. Pero lleva tiempo, pero es recidivo. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque no se ha hecho un tratamiento solamente paliativo. La enfermedad sigue evolucionando. ¿Ya? Pero esta enfermedad lleva tiempo, chicos. O sea, para que llegue a este megaesófago, ¿cuánto tiempo ha pasado? 10 a 15 años. Al principio puede que sea normal. ¿Ya? Una placa de todo puede ser normal. ¿Ya? Pero mira, a medida que pasan 3, 5, 10, 15 años, esto evoluciona. ¿Ya? Por eso no es un cuadro agudo, es un cuadro crónico. Doctor, en el caso clínico que había, decía que hace 10 años atrás tuvo lo que es con la carne, ¿no? Que se ha atragantado. Entonces ahí ya tenía los síntomas de Claro. peristaltismo ya. No, pues, o sea, acá ya tenía su obstrucción de salida, ¿no? O sea, es probable que en plaquita pronto había dilatación, ¿ya? O sea, ya de peristaltismo estaba muy dilatado. Pero el problema ya era de vaciamiento. De vaciamiento, sí. Entonces, con el tiempo pasa eso, ¿no? Pero siempre a veces hay este antecedente de atragantamiento. Me ha atragantado. Entonces, si hay ese síntoma, entonces piensen. Esa es la idea, ¿no? Que ustedes piensen que puede haber estas patologías, ¿ya? Siempre estenosis, acalasia y cáncer. Cuando hay atragantamiento, cuando hay disfagia progresiva, piensen 3 cosas que son frecuentes en la consulta. Peor si un paciente de la tercera edad, ¿no? Un paciente joven es muy difícil, ¿no? No vemos casi estas complicaciones. No se olviden que las complicaciones siempre aparecen a los 20, 30 años y algunos ni las realizan. ¿Ya? Entonces, miren la dilatación. Al principio no hay contracciones, al principio no hay dilatación, todavía haber contracciones, pero no tienen esa secuencia. ¿Ya? Y la dieta, ¿cuánto, por ejemplo, el diámetro normal del esófago? ¿Cuánto es? De 1.5 a 3.5. ¿Ya? De 1.5 a 3.5 es el diámetro normal. Por encima del 3.5 decimos dilatación. Entonces 4, 5, 6. Por ejemplo, en este caso tiene una dilatación esofágica severa, mayor a 6 centímetros. ¿Por qué? Porque ya es un megaesófago. ¿Ya? Yo tengo que ser lo normal, 1.5 a 3.5. Eso es lo normal. Arriba de 3.5 ya hay megaesófago, ya hay dilatación. ¿Ya? Bueno, entonces le decíamos, ya le voy a poner una plaquita, le voy a hacer un esófago conectado, pero tengo que hacer una endoscopia. Miren, le hago la endoscopia. Miren lo que voy a encontrar este paciente con acalasia o con un problema de vaciamiento esofágico. El esófago va a estar dilatado. 2, hay disminución del calibre, o sea, con dificultad logran progresar hasta el estómago. ¿Ya? Miren, va a haber alimentos retenidos. ¿Ya? Y por último, me puedo encontrar con cáncer, adenocarcinoma. ¿Ya? Entonces, en estos casos, ¿qué va a hacer la endoscopia? Lo va a biopsiar. Es lo más importante. Va a diagnosticar y va a biopsiar. Listo, y después lo voy a estadificar. ¿Ya? Entonces, la endoscopia en estos casos se impone, ¿ya? Por edad, ¿ya? Por disfagia, se impone. ¿Ya? Pero el diagnóstico fundamental la vamos a realizar con manometría esofágica de alta resolución. Miren, esto es lo normal, ¿ya? Este estudio obviamente es un estudio fisiológico que va a permitir objetivizar, ¿ya? La deglución, pero en escala de colores. ¿Ya? Por eso dice es el gol estándar. Confirma diagnóstico, orienta el tratamiento y predice evolución. Si veo esto, por ejemplo, esto es una imagen normal. ¿Ya? Miren cuánto es la presión. Cuando pasa el bolo, empieza a relajarse, o cuando está cerrado, ¿no? Por ejemplo, cuando está cerrado, ¿cuánto era la presión normal del esfínter esofágico inferior? ¿Con qué presión se cerraba? Con una presión de 10 a 30 milímetros de mercurio, una era 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? Si yo veo, digamos acá, ¿dónde sé qué color es 20 milímetros de mercurio? ¿Qué color es? Celeste. ¿Ya? Celeste. Pues vamos a ver. Entonces la presión está acá. Miren, cuando es más baja, ¿qué está pasando acá? Acá ya, mira, el color azul es 0. ¿Por qué? Porque a medida que está bajando el bolo, los colores van cambiando. Porque los colores te dicen presión. A mayor color, más presión. Más rojo, más presión. Pues miren, de celeste, de 20 milímetros de mercurio, que era la presión normal del esfínter esofágico inferior, bajó a ¿cuánto? A 0, azul. ¿Por qué? Porque el esfínter se está relajando. Se está relajando normal. Entonces dicen, pues acá, miren, tenemos una relajación normal, porque si veo el colorcito acá, es de 0, porque es un color azul, 0 de presión. Está pasando el bolo. ¿Ya? Pero ¿qué me permite además ver este estudio, chicos? Miren, en escala de color, este es el peristaltismo primario. Este que ven de rojito es el peristaltismo. Yo digo,
Ah, pero doctor, hay peristaltismo. ¿Con qué presión se está contrayendo? ¿Cuál es la fuerza de presión en colores? Porque la manometría me da, ¿no?, esa imagen topográfica de todo el esófago, de presiones o de motilidad del cuerpo del esófago, pero en escala de colores, ¿ya? Entonces, si veo ahí, miren, ¿con qué presión está? Tenemos en el peristaltismo primario. ¿Qué presión tiene? Más o menos estaría en 140 a 160 milímetros de mercurio. Va bajando, miren, acá. Pasa el primario y pasa al secundario. En el secundario, ¿qué tengo? Igual, una presión de 100. Esto es normal. Es decir, hay peristaltismo normal porque eso está haciendo que el bolo vaya progresando con normalidad a medida del espín. Entonces, chicos, esta es la torre que se utiliza. Obviamente esto lo van a hacer los especialistas de motilidad, ¿ya? Y se utiliza en interpretación. Entonces el paciente va a tener en el esófago sensores de presión. Entonces es como los sensores de pH, ¿no? Él va a tener sensores de presión en todo el esófago. 36 sensores de presión que van a sensar la presión, la función de contracción y ver, ¿no?, con qué presión se está contrayendo ese esófago. Entonces, de esta manera vamos a hacer una evaluación neuromuscular fisiológica, ¿no? Entonces, esta actividad se la ve de esta manera, ¿no? Este es el peristaltismo esofágico, pero esto lo voy a ver en escala de colores. Los colores fríos dicen baja presión, los colores cálidos dicen alta presión, o sea, hay presión de contracción. Si está color celeste, no hay presión de contracción. Si está rojo, hay presión de contracción. Y los músculos se contraen con una determinada presión. Entonces, miren, nos va a dar un mapeo de todo el esófago, ¿ya?, de las presiones, no solamente del cuerpo del esófago, sino también del esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿cómo evalúan ellos? Ellos dicen, vamos a ver variables, ¿ya? Por ejemplo, dicen, vamos a hacer una interpretación. Hemos dicho, vamos a evaluar este primer variable, y este primer parámetro evalúa. Dice, vamos a ver la presión de relajación integrada, se llama IRP, la presión de relajación. ¿De dónde? Del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Dice, o sea, este estudio, ¿ya?, utiliza esta variable para ver relajación o contracción del esfínter esofágico inferior. Miren, ¿cuál es su valor normal de esta presión de relajación del esfínter? Su valor normal es menos a 15 milímetros de mercurio, ¿ya? En este caso, ¿cuándo es patológico? ¿Cuándo sería patológico? Cuando el IRP es mayor a 15 milímetros de mercurio, es patológico. ¿Dónde dijimos en la clase? ¿Dónde estaba el problema? En la relajación. Entonces, como toda la clase, en los tres tipos, el problema es de relajación, todos tienen en común denominador una presión, un IRP mayor a 15 milímetros de mercurio. La diferencia, digamos, en los tres tipos de clase, ¿dónde están? ¿En la relajación del esfínter o está en el peristaltismo del esófago? En el peristaltismo del esófago. O sea, la diferencia en el diagnóstico, si es tipo 1 o tipo 2, porque los tres tienen lo mismo. Los tres no se relajan, ¿ya? En los tres vamos a ver este IRP, esta presión de relajación integral, este esfínter, está mayor a 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Pues dice problemas de salida, ¿ya? Y este otro, esta es la integral de contractilidad, dice ICD, pero este evalúa, digamos, la fuerza de contracción del cuerpo del esófago, es decir, si hay peristaltismo o no hay peristaltismo. Por ejemplo, si el peristaltismo, bueno, estos valores para este tipo de variable son normales de 450 a 8000 milímetros de mercurio por segundo por centímetro, ¿ya? Entonces, miren, dice, ellos evalúan en base a estas variables, dice, menor a 100, peristalsis fallida, de 100 a 400, peristalsis débil, de 450 a 8000 es lo normal. Cuando la contracción es mayor a 8000 milímetros de mercurio por segundo por centímetro, es un peristaltismo hipercontráctil. De ahí viene la clasificación de los trastornos de la peristaltis. Peristaltis fallida, débil, hipercontráctil, espasmo esofágico difuso, viene de este valor, ¿ya? Entonces, vamos a ver que esto se altera también en algunos tipos de galaxia. Y la latencia distal, ¿ya?, es el tiempo en el cual el bolo va progresando desde el esfínter esofágico superior hacia el esófago. Pero ojo, dice, la latencia distal es el tiempo de progresión. Por ejemplo, ¿en qué tiempo normalmente debía llegar el bolo desde la orofaringe hasta el estómago? Fisiológicamente, ¿en qué tiempo debe llegar? Máximo, dice, ¿no? Segundo, ¿ya?
Pero miren, cuando este tiempo, ya se llama el tiempo de la latencia distal, dice, bueno, vamos a evaluar este tiempo entre dos contracciones. Dice, es normal si dura más de 4 segundos, ¿ya? Es decir, llega hasta 6 a 10 segundos. Pero cuando este tiempo es menor a 4 segundos, a eso se llama contracción prematura, ¿ya? Eso es típico de la clase tipo 3, ¿ya? Tipo 3. Bueno, pero lo que nos interesa es esto, miren. Entonces, con este tipo de manometría, tengo que hacer esta clasificación, ¿ya? Entonces digo, es tipo 1, ¿por qué? En el tipo 1, miren, ¿qué color se ve? ¿Hay peristaltismo o no? Listo, no hay peristaltismo. Yo no veo ningún rojo, ¿no? O sea, no hay fuerza de contracción, no hay motilidad. ¿Y entonces, como es de color azul, ¿de qué color? 0 milímetros de mercurio. Entonces, el tipo 1 se caracteriza por ausencia de peristaltismo, ¿ya? Pero miren, ¿por qué? Porque no hay contracción, ¿no? Y eso lleva a un vaciamiento incompleto. Pero ¿qué es lo que es común en los tres? Hemos dicho un IRP mayor a 15 milímetros de mercurio. Todo no se regla. El común denominador es un IRP, una presión de contrarrelajación integral del esfínter, siempre mayor a 15. ¿Ya? Este es el común denominador. La diferencia está en esto. ¿Ya? En esto. Entonces, ojo, este tiene respuesta intermedia, no hay una buena respuesta, pero no es el más frecuente. El más frecuente es esto, chicos. ¿Ya? El tipo 2. Miren, en el tipo 2, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que se ve en el tipo 2? ¿Hay presión o no? Esto se llama una presión o una presurización. Es decir, miren, si bien no hay actividad contráctil, pero hay una presión, ¿ya? En milímetros de mercurio desde el esfínter esofágico superior hasta el esfínter esofágico inferior. Es como un tubo cerrado, ¿ya? Hay presión, pero no hay contracción. Se llama una presión panesofágica, es decir, en todo el esófago. Esa es la característica del tipo 3. Porque el IRP, igual en los 3 está mayor a 15. La única diferencia tiene que ver con esto. El tipo 2 tiene esta presurización, este aumento de presión en todo el esófago, chicos. Por eso es de color, está, miren, apenas de 40 milímetros de mercurio. Pero yo necesito 140 para tener presión o peristaltismo, ¿no? Entonces solamente hay una presión panesofágica, ¿ya? Este es el que tiene mejor pronóstico, tanto a la dilatación como a la miotomía de L laparoscópica. Este tipo 2 tiene mejor respuesta, ¿ya? Mejor pronóstico. En cambio, el tipo 3, ¿por qué se caracteriza este tipo 3, por ejemplo? Hay contracciones solamente, dice, prematuras en la parte distal del esófago, ¿ya? Que no llevan una secuencia en la parte distal, ¿ya? Que se oponen al vaciamiento normal, pero en ellos mismos, ¿qué es lo más típico? La IRP igual es mayor a 15 milímetros de mercurio. ¿Qué importancia tiene clasificar tipo 1 y tipo 3? Porque esto responde más al POE, a la miotomía endoscópica por vía oral. Eso vamos a ver enseguida. Entonces, este tiene mejor pronóstico, ¿ya? Pero se caracteriza o se diferencia de los otros por esto, ¿ya? Hay unas contracciones peristáticas, dice, prematuras en el 20% de las deglución. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál sería el tratamiento? El principal tratamiento tiene que ver con la miotomía de Gel laparoscópica. Esto tengo que saber, de acuerdo, digamos, en prioridades, cuál es el tratamiento, digamos, indicado o recomendado en estos tipos. Si es tipo 2 y tipo 1, ¿ya? Inclusive la miotomía de Gel laparoscópica. ¿Qué va a hacer esta cirugía? ¿Va a incidir en qué músculo? En el músculo circular. 6 centímetros hacia arriba y 2 centímetros hacia abajo del esfínter esofágico inferior, va a disfuncionalizar las fibras circulares, no va a tocar las fibras longitudinales, ¿ya? Pero hemos dicho, esa cirugía laparoscópica, que se llama miotomía de Gel laparoscópica, para evitar el reflujo, hace una cirugía antirreflujo, replicatura parcial o antirreflujo. Entonces, repito, tiene una tasa de éxito casi cerca al 90%. Esto es lo que todos hacen, todos los cirujanos hacen esta cirugía, esta miotomía, ¿ya? Tendrían que hacer, especialmente en el tipo 2 y tipo 1, más en el tipo 2. Pero miren, el POE, ¿qué es el POE? La miotomía endoscópica por vía oral, se llama POE, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este POE? Miren, lo que vamos a hacer, nos vamos a crear un túnel submucoso, obviamente el tratamiento es endoscópico, yo voy a crear este túnel,
Y voy a poco a poco empezar a incidir sobre qué músculo, el músculo circular. Mira, a medida esto está cerrado acá, el esfínter está cerrado. A medida que yo voy incidiendo, haciendo la miotomía de este músculo circular, miren, una vez que finalizo, hago el cierre, el esfínter esfágico inferior se abre, el esfínter, ¿ya? Esta es la miotomía endoscópica. Obviamente hacen centros de alta experiencia, ¿ya? Nosotros todavía no lo estamos haciendo, ¿no? Pero en otros países ya lo hacen, este es el primer tratamiento. Pero ¿cuál sería la complicación? El reflujo, ¿no? Esa es la única complicación, el reflujo, ¿ya? De este tipo de tratamiento. Bueno, lo otro tiene que ver con, el segundo esquema tiene que ver con la dilatación, ¿ya? En pacientes, por ejemplo, que no son candidatos a la cirugía por edad, comorbilidades, pues vamos a hacer la dilatación, vamos a utilizar estos baloncitos de dilatación, ¿no? Dilatación se llama con balón, y vamos a insuflar, ¿ya? Cada vez vamos a meter la guía y vamos a insuflar poco a poco. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este procedimiento? Con la dilatación vamos a desgasar las fibras circulares, vamos a desgasar. Al desgasar vamos a aperturar de alguna manera el esfínter esofágico inferior. Está bien, hemos llegado a 2 centímetros, ¿no? Y ahí es una ganancia. A veces es milímetros, pero es solo que muchas veces requiere varias sesiones. Piensa que sea a veces a las 2 semanas, pero tiene un riesgo, la perforación. Si tú vas dilatando más, puedes perforar, ruptura, ¿no? Algunas veces nos trae complicaciones y nos hace mediastinitis. La complicación es muy severa, ¿no? La última tratamiento que tiene que ver con la utilización del Botox, ¿no? La toxolina. ¿Qué consiste esto? Nosotros vamos a infiltrar justamente en esta parte, en los 4 cuadrantes, el Botox. Pero el Botox, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? En Bolivia más o menos cuesta 1.500 bolivianos. ¿Ya? Vamos a infiltrar en los 4 cuadrantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la infiltración de este Botox? Vamos a impedir la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas. Y si vamos a evitar la liberación de las terminaciones de acetilcolina, va a haber relajación. ¿Ya? Va a haber relajación. Solo que este procedimiento muchas veces hay que hacerlo a las 6 meses y a los 12 meses. Hay que repetir, ¿no? Pero que vemos que cada vez que repetimos se hace cada vez más insuficiente. Y el tratamiento medicamentoso. Claro, yo puedo utilizar esos medicamentos, miren, el nitrato de isosofrida, el nifedipina, el sildenafil. ¿Qué es lo que esos medicamentos? Relajan el esfínter esofágico inferior. Pero lamentablemente son de acción corta, tienen muchos efectos colaterales, separada hipotensión, taquifilaxia, a la larga ya no se lo utiliza. Ya esto no se está utilizando. Solo en algunos casos, si hay un mega esófago así, sigmoideo, se hace la miotomía más la esofagiectomía con ascenso gástrico, pero ya es una cirugía complicada que la hacen los cirujanos. Hay una escala, esta última, para hacer el diagnóstico de acalasia. Se utiliza esta escala de ECA. Y si alguna vez le preguntan qué escala se utiliza para el diagnóstico, para el seguimiento, post-funduplicatura, o sea, post-tratamiento de la cirugía de miotomía de L. Entonces, esta escala, para ver respuesta, la escala de estas variables, ¿no? Pérdida de peso, disfagia, dolor de pecho, debilitación. Si es mayor a 3, dice, si es mayor a 3, necesita una intervención. Si es menor a 3, hay remisión, ¿no? Esto se hace para el seguimiento. Bueno, chicos, con esto entonces quedamos acá, acabamos esta parte de trastorno motor. La próxima tenemos cáncer, ¿ya? Vamos a ver.